Muy buen día para todos, mi nombre es Diego Alejandro Muñoz y tengo el gusto de presentarles el desarrollo del proyecto de la asignatura Circuitos Digitales, en la cual vamos a evidenciar en este momento el proyecto que tiene que ver con seguridad de inundación para el área común, el cual es un proyecto gestionado bajo la empresa Innova Colombia, que hizo las solicitudes de recursos humanos para crear de alguna manera un sistema en el cual protegiéramos y se previniera el proceso en el cual desde el área común de la exterior de la terraza se implementara algo para que no se permitiera que en ningún momento se inundara, ya sea un método de prevención o ya sea lo que vamos a evidenciar en el desarrollo del proyecto. Cabe destacar que este proyecto está manejado mediante el software web de Tinkercad y con placas Arduino, que hemos evidenciado y más tarde lo veríamos en las conclusiones, que realmente vale mucho la pena que lo tengan en cuenta como implementación de todos los prototipos que quieran manejar. A continuación les presento el informe que fue gestionado para este desarrollo, en el cual lo que vamos a encontrar es, primero que todo, un segmento de 2 columnas en la cual vamos a encontrar toda la descripción. Antes que nada les quiero comentar, este proyecto toma el nombre de Seguridad de Inundación para el área común de la empresa Innova Colombia. Como les venía mencionando, es muy importante destacar que se crea un derecho en Creative Commons de derechos de autor, en el cual pues las personas de alguna manera tienen que saber que esto pues sí tiene realmente un nombre de creación en general. Aquí cuando finalicemos este video, lo que vamos a implementar es un código QR que nos lleve directamente allí. Ahorita finalicemos este video, pues que lo disfruten mucho. Les voy a destacar el resumen de lo que se ha venido manejando. El resumen es que en este informe vamos a encontrar el desarrollo del proyecto de validación de niveles de agua y temperatura en la solicitud, como les había mencionado, del área de recursos humanos de la empresa Innova Colombia. Para tener en cuenta esto de una inundación en un área común, es importante destacar que mediante un sensor que tenga como tal la posibilidad de medir los niveles del agua y mediante un sensor de temperatura, porque ya evidenciamos que si, por ejemplo, ya se está entrando mucha agua dentro de una zona, claramente la temperatura también va a disminuir. Entonces es importante hacer el proceso de combinación de estos dos sensores. Igualmente se quiere generar un valor agregado mediante esta implementación, ya que en esta zona que evidenciamos de la empresa se ve expuesto como tal a este proceso de inundaciones. Claramente lo que se genera es un proceso de prevención y también se gestiona mediante ya otros tipos de sugerencias posteriores, la implementación de pronto sistemas de tubería, pero igualmente siempre es mejor estar prevenidos. Los sistemas de tubería son ya después de tener como tal los sensores previos y de implementar todo el circuito allí. Inicialmente, para que lo tengan en cuenta, hay, digamos que algunos recursos físicos, no solamente recursos humanos, sino recurso físico que también se ve expuesto durante esta área, ya que esta área queda pues como tal en pisos superiores y todos los pisos de abajo pues se verían directamente expuestos si de pronto se generara alguna inundación en la empresa. Es muy importante tener eso, ¿sí? Claramente no estamos exentos de que de pronto hayan situaciones climáticas de pronto fuertes, que incluyan pues llovizna dentro del sitio de la terraza, pero sí es importante destacar que se puede prevenir de alguna manera. Este como tal es un abrebocas de todo el proceso y desarrollo que se va a tener durante este momento con este proyecto. Las palabras clave que vamos a utilizar durante este desarrollo son Arduino, son electrónica, son circuitos digitales, son programación, son señales, es la placa, el desarrollo, el proyecto, el modelo, las resistencias, la generación de oxidación y la conductividad. ¿Qué debemos tener en cuenta para que de alguna manera nos enfoquemos directamente en el proyecto? Como es un prototipo y como este prototipo debe tener como tal una situación en la cual no permita que el agua genere cortos en electricidad, genere cortos de pronto porque de alguna manera alguna gota entró a algún sistema de cable que no podía ser mojado, que es normal porque claramente estamos hablando de conductos electrónicos y en general así de neutrones que claramente no se manejan mediante el agua porque posiblemente podría ser un corto. Lo que pasa en este momento es que se tiene que generar como tal el prototipo físico y como tal el prototipo ya cuando se vaya a implementar directamente en la placa como tal y como tal en todo el sistema se debe manejar un sistema de conductividad y un sistema de oxidación, haciendo el proceso de implementarlo en la placa para que pues resista el agua, ¿sí? Es muy importante como tal eso. En el abstract tenemos que this report then present the development of the project of validation of water levels and temperature in the records by the human resources area of the company Innova Colombia, which describes the parameters to consider in case of flooding in the common area
of semi-outdoor type which the company has. The project seeks a sensor that allows immediate warning of the decrease in temperature of the area, and this in the time attached of humidity sensor, where together they can prevent possible flooding, as the outdoor sector of the company is exposed to such situations by their temperature and frequent rains, and as they have already passed some accidents with the company, the project seeks to prevent from an initial level or right inside the company. Possible damage not only human but also material of the physical resource that are on lower floors of the social area that is called the common terrace. Also, a system of implementation the ceiling roof in this area. It seeks to further reduce the change of water stirring in the proportion that are not expected. It should be noted that is there form warning and prevention and should implement theoretical and technical resources to make the proper management and harm of the radiation that is not create and generate this possible flooding within the company facilities. Keywords: Arduino, electronics, digital circuits, programming, signals, sensors, code, temperature levels, board development, project models, resistance, oxidation, and conductivity. Como tal, pues quería que también abarcáramos como tal todo el abstract. En general, pues no sabemos igualmente la persona que quiera implementar este y que también sepa de alguna manera de qué se trata el proyecto. Igualmente, como sabemos, pues este proyecto queda subido en la red. Cualquier persona a nivel internacional tiene acceso directamente a toda la información y documentación que vimos en este momento. Como tal, los objetivos en este momento a desarrollar son desarrollar un prototipo de un sistema de detección de niveles de humedad y de temperatura para el área social exterior de la empresa Innova Colombia, como yo lo habíamos mencionado en el resumen en general. Y como tal otro es utilizar mediante la placa de Arduino y mientras la aplicación web de Tinkercad con sus respectivos complementos para el monitoreo en tiempo real de la humedad y de temperatura y en base a esto implementar un sistema de apertura y cierre de un techo que quisimos generar este valor agregado dependiendo de cómo según lo amerite y cómo los sensores interpreten la información según la programación en el código que vamos a evidenciar en un momento. La introducción como tal en este momento que quisiéramos destacar es que los circuitos digitales parten desde la transmisión de electrones dentro de un proceso de creación de alguna implementación tecnológica que lo requiere. ¿Sí? Hay temas que igualmente son generales, pero que es importante tenerlos en cuenta y para eso, digamos, vamos a tener la introducción y vamos a tener los antecedentes. ¿Sí? En torno a esto, gracias a estos y todos estos tipos de objetivos en la ingeniería, se realizan mediante y la guía de un código que está determinado bajo el concepto de entradas y salidas, donde se ven representados los valores 1 y 0, determinados en paso o no de electrones, que determinan si hay, como ya les mencionamos, de este tipo de energía. En estos datos se establece una lógica y una proporcionalidad a lo que requeriramos y lo que realmente pues estamos buscando como creadores del sistema. En base a esto, la implementación de un circuito con el enfoque de prevención de inundación y la acción inmediata de detener el agua con un techo que permita generar un análisis interno de que haga permitir y automáticamente se programe que el techo quede cerrado porque ya se está detectando muchos niveles de agua o que el techo quede abierto porque ya se nivela la temperatura, se nivela el sensor de agua a proporciones normales y es importante destacar que no siempre el techo debe estar o cerrado o abierto, ¿sí? Porque igualmente como es una área social, como de alguna manera si nos ponemos a pensar en cuanto a la empresa y en cuanto a los recursos humanos, lo que se busca es la tranquilidad de las personas y que no siempre tengan de alguna manera como ese ambiente de encierro, ¿sí? Porque igualmente hubiéramos podido dejar dos sensores allí y ya, pero también queríamos implementar un sistema adicional que relativamente en el desarrollo es una manera adecuada para sostener la lluvia y como les mencionaba, aquí es donde entra si el techo está cerrado, claramente estos niveles de agua que no queden ahí represados, sino ya, bueno, con de pronto otra área de ingeniería, ya hacer el proceso de conductividad por ya tuberías y demás que se pueden implementar físicamente adicional a este proyecto. Igualmente lo importante es que el techo, pues digamos que esté cerrado herméticamente, que no permita dejar entrar agua ni demás, pues para evitar como tal el posibles riesgos de inundaciones. ¿Sí? Igualmente, es importante destacar algunos antecedentes que se deben tener en cuenta para el desarrollo electrónico de prototipos como tal. Entonces, lo importante en este momento manejar es que
se me gestiona como tal en toda el área de desarrollo así de prototipos, el sistema de numeración binaria, en la cual la razón de utilizar solamente dos dígitos es que todos los ordenadores, los procesadores, la memoria, las placas de Arduino están legalmente y gestionadamente constituidos para interpretar la información únicamente con este código, ¿sí? Mediante unos y ceros. Entonces utilizan dos estados, tensión alta y tensión baja. Circuito abierto, circuito cerrado, simplemente pasa corriente o no pasa corriente. Asociamos entonces estos dos estados con los dígitos 1 y 0 y esto nos permite codificar la información que queremos pues implementarle y de alguna manera ordenar el sistema. Esta codificación binaria, como les mencionaba, se utiliza solamente con ceros y unos para representar igualmente cualquier número o cualquier pues posible orden que se le va a ir programando al sistema, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, también se requiere de un desarrollo lógico mediante compuertas en las cuales pues al momento de pasar la información se va a interpretar en el sistema qué debe hacer. Si de pronto enviar información, no enviar información, hacer un proceso de cambio de información, pues dependiendo como tal de lo que uno busque. Siguiendo a eso, vamos a tocar el tema en donde tenemos las compuertas, que las compuertas son simplemente herramientas las cuales nos permiten interactuar mediante estos valores y la combinación de pronto dos entradas, ya sean entradas positivas o ya sean entradas que no manejan ningún tipo de sistema de electrones, la cual como podemos evidenciar, las principales de esta tenemos la compuerta AND, la cual la vemos evidenciada acá bajo esta tabla de verdad, bajo esta simbología gráfica y bajo esta fórmula, ¿sí? En esta se ve representada una multiplicación en el álgebra de Boole. Indica que es necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario 1 para que la salida otorgue un estado pues 1 también. En caso contrario de que falle alguna de sus entradas en este estado o no se tenga siquiera una accionada, la salida no podrá cambiar de estado y permanecerá en cero. Esta puede ser simbolizada por dos o más interruptores en serie, los cuales todos deben estar activos para que permita el flujo de la corriente. Como les mencionaba, acá está la evidencia, la tabla de verdad que es muy importante. Si tenemos una entrada pues con voltaje cero, con voltaje cero, pues la salida va a ser cero y así en general. Es muy importante estas tablas de verdad, si se puede aprender de memoria para tenerlo en cuenta posteriormente en esta implementación, en este desarrollo. La segunda que vamos a tocar de compuerta es la compuerta OR, la cual permite que con cualquiera de sus entradas, que en este caso el estado binario sea 1, su salida pasará a un estado 1 también. No es necesario que todas sus entradas estén accionadas para conseguir un estado 1 a la salida, pero tampoco causa algún inconveniente para lograr un estado 0 a la salida. Todas sus entradas deben estar en el mismo valor de 0. Se puede interpretar como dos interruptores en paralelo, que sin importar cuál se accione será posible el paso de la corriente. Lo que nos dice acá entonces es que en general, para tenerlo en cuenta, cada vez que la tabla de verdad tome estos valores, nos va a dar como resultado este valor. La única forma, como nos decía el párrafo, la única forma es que la salida no vaya paso de electrones, es porque en ambas entradas también no hubo paso de electrones. De resto, como lo podemos evidenciar, desde que haya paso de electrones, la salida también nos va a entregar un paso de electrones. Como tal, es importante destacar que la combinación de estas compuertas realmente es lo que desarrolla internamente el proceso de gestión de una manera física del paso de electrones. En la siguiente que tenemos es la compuerta NOT, ¿sí? Igualmente destacando que también existen más compuertas lógicas, pero estas son como las tres más principales y como antecedentes nos pareció pertinente colocar durante el desarrollo como tal de este informe. En la compuerta NOT, la cual solamente tiene una entrada y una salida, esta actúa como un inversor. Para esta situación, en la entrada se colocará un 1 y en la salida se otorgará un 0. Siempre pues será una contradicción a la entrada que se maneje, basados en esta opción gráfica, en esta tabla de verdad y bajo esta fórmula. Entonces, para tenerlo en cuenta más datos importantes y más datos adicionales, la última noción que debemos tener es que el proyecto, una de las ventajas más importantes es que se va a generar en una implementación con una placa de Arduino. Lo más importante que se debe tener en cuenta cuando se implementa mediante Arduino es que está basado en microcontroladores. Los planos de los módulos están publicados bajo licencias Creative Commons, por lo que cualquiera puede hacer su propia versión de las placas, Arduino, código abierto, ya que el software Arduino también está en Open Source 9. Amplia comunidad internacional que brinda apoyo, comparte conocimientos y elabora librerías y códigos fuente, publicando los proyectos con Arduino por diferentes medios,
bajo precio también es una ventaja muy importante, y las placas y módulos para Arduino son más económicas que la mayoría de las demás plataformas en general. Es también multiplataforma. En general, la ventaja de que sea multiplataforma es que lo podemos gestionar mediante sistemas operativos Windows, sistemas operativos Linux. En general, pues me parece muy bueno. Y por lo general, el resto de plataformas, pues para que lo tengan en cuenta, solamente se utilizan mediante Windows. Entonces, pues digamos que tiene más interacción y tiene un campo más abierto de integración como tal para la persona. Además de esto, tiene su propio depurador, compilador y un constructor de interfaz gráfica, que eso es una ventaja muy importante porque realmente sabemos qué es lo que va a tener el proyecto, cómo lo vamos a desarrollar y cuáles son las herramientas como tal gráficas que se podrían implementar posteriormente de una manera física, que es algo muy bueno. Además que facilita la carga del programa ya compilado en la memoria flash de la placa, que pues nos garantiza mucha más agilidad en general. Lo que vamos a gestionar en este momento es evidenciar los materiales que fueron utilizados para el proyecto como tal cada uno. Entonces, los materiales que se van a utilizar para el desarrollo de este prototipo de detección de niveles de humedad y de temperatura para, como les había mencionado, el área social exterior de la empresa Innova Colombia son, lo que primero necesitamos es una placa de Arduino 1 en la cual pues lo podemos evidenciar la figura en esta gráfica. También vamos a tener un transistor TIP 120. Vamos a tener un motor que gestione y nos ayude con el desarrollo como tal del techo, un ventilador, un sensor de temperatura, que es claramente una de las más importantes, una alarma con un bombilla LED que nos va a generar el aviso de que se está implementando altos niveles, ¿sí? Como tal de temperatura y de humedad, y que pues se requiere implementar ya el sistema y los condicionales que próximamente veremos. Obviamente tenemos que tener resistencias que controlen como tal el paso y un sensor de humedad, que el sensor de humedad es como lo evidenciamos acá. En este momento, pues digamos que de alguna manera ya queda si queremos o no implementarle un display en el cual nos avise las opciones que van a ir saliendo, ¿sí? Como tal es dependiendo de la operación, porque igualmente cabe destacar, si el display es más que todo para hacer el proceso de aviso para los entes que se encarguen como tal del desarrollo, pero el sistema si ya se encuentra implementado y ya se encuentra en general gestionado para que se automatice para el desarrollo del techo y en general, pues simplemente el display en este caso pues no aplicaría. Ya como tal, dependiendo de la necesidad y como tal, dependiendo de realmente las posibilidades de interacción que vaya a tener el cliente. En cuanto al desarrollo, como tal en general, vamos a tener en cuenta que primero vamos a evidenciar cómo es, qué se maneja, qué vamos a interactuar, qué vamos a tener y ya después vamos a explicar todo el desarrollo. Teniendo en cuenta esto, ese es el desarrollo final de cómo tal el proyecto, cómo queda gestionado. Entonces decimos que aquí evidenciamos el motor, la placa de Arduino, todos los conectores que van generados de acá, el sensor de humedad que va directamente conectado a la placa de Arduino, la bombilla LED que pues como les explicaba ahorita era la alarma, el sensor de temperatura, los controladores, los procesos de carrera para la interpretación y esas variables, el ventilador como tal y el motor. Como tal, aquí están unidos los conductores, aquí está alguna de las resistencias que requerimos para pues controlar el paso de las mismas y así es como va a generar como tal el desarrollo que vamos a evidenciar. Así es como va a quedar. Vamos a evidenciar que igualmente es un desarrollo limpio, no se ve desorganizado y este desarrollo al ser prototipo pues de alguna manera en tamaño mínimo, se puede implementar fácilmente ya con grandes estructuras y como tal para generar el techo. Los motores pues hacen su debida gestión que si este sensor y este sensor se unen mediante el código a la programación e interpretación que les estamos colocando, los motores se van a activar para o cerrar el techo o para no cerrar el techo, que es lo importante, o pues en general si ya se encuentra cerrado para volver a abrir y continuar con tranquilidad, porque no podemos esperar que igualmente el techo siempre se mantenga cerrado, ¿sí? No podemos esperar eso, sino es depende de cómo está la temperatura y depende de cómo está la humedad, que el techo va a mantenerse cerrado o abierto, ¿sí? Que es igualmente muy importante destacar y que sean procesos automatizados, que no sea simplemente porque ya yo quiero tenerlo ahí, manejarlo ahí, pero pues que no sea automatizado. No vale la pena que sea manual, porque lo que les digo, obviamente se requiere de pronto de una implementación en la cual si el techo está ocasionando de alguna manera alguna obstrucción a algo importante, por ejemplo, no sé, que de pronto había alguien ahí y de pronto el techo se esté cerrando, pues sí manejar algún sistema en el cual la alarma sea detener el techo, no importa que digamos entre el agua, pero que se detenga el techo. Pero eso se verá en un desarrollo posterior y claramente en versiones nuevas y en versiones actualizadas.
Retomando entonces en el proyecto, ¿sí? El desarrollo de lo que les acabo de explicar es el siguiente. El módulo del sensor consta de dos partes, la placa con superficie niquelada, como les mencionaba, para evitar como tal y resistir a la oxidación y a la conductividad, que es un tema muy importante que se debe tener en cuenta cuando uno implementa sensores de humedad. Y la segunda parte del sensor es un comparador dual, ¿sí? Normalmente el M393, pero pues con posibles variantes. Su tarea principal es convertir el valor del sensor en una señal análoga de 0 a 5 voltios y el sensor está alimentado por 5 voltios o pues claramente en general lo que se vaya a programar dependiendo pues del tamaño y de la implementación posterior, porque el objetivo siempre va a ser llevarlo a un modelo físico. En el módulo de sensor tiene la salida analógica, en el cual el valor recibido por el controlador oscilará entre 0 y 1093, donde 0 todo está inundado o hay un aguacero y el sensor está muy húmedo, y 1023 pues un tiempo seco en general, pues para controlar o no la apertura, como les había mencionado, del techo. Este sensor, la salida digital, la cual funcionará en salidas de alto, 5 o bajo voltaje. Si se excede pues algún umbral que, como les menciono, todo se genera mediante el código. Les comento, bueno, igualmente cabe mencionar que el nivel del umbral es regulado por una resistencia de corte, que era pues la que les explicaba ahorita y gráficamente la que ahorita miramos. En cuanto a funcionabilidad, consiste principalmente en tomar acción de evitar y avisar sobre una posible inundación dentro de la terraza del área social de la empresa Innova Colombia, en la cual el sistema digital identifica los topes de humedad que se reciben por parte del sensor y hacen que genere la reacción al activar unos motores, que era el que yo les mostraba ahorita en la gráfica que se pudo evidenciar de Tinkercad, y hace que genere como tal la apertura o el cierre del techo de esta área, respectivamente, pues según sea el caso de interpretación del código. Cuando llegue el nivel de humedad enlazado con la temperatura interna del salón, que también se ve afectada disminuyendo en sus grados, se debe garantizar un equilibrio de estas dos partes, ya que no simplemente un circuito que detenga la lluvia, ¿sí? Como tal, pues lo que les mencionaba. O sea, la lluvia va a existir, pero hay que prevenir como tal de alguna manera la inundación con el sistema de alarme, como les había explicado ahorita, que si se está haciendo el proceso de cierre del techo, pues claramente fue porque ya interpretó el sistema un nivel de humedad y un nivel de conductores, y pues que se debe ver evidenciado en el hecho de que el sistema interprete que al llegar a estos, pues se comience a cerrar el techo. Cuando estos niveles se vuelvan a regular normalmente, ya se puede hacer la apertura del techo de una manera automatizada, generando de pronto pues la prevención de las situaciones de inundación que nos había comentado el área de recursos humanos, y evitando y pues previniendo lo más importante, que es no solo el recurso humano, sino el recurso en instalaciones y pues cosas físicas, porque son muchos pisos hacia abajo y cualquier intento de filtración de agua, obviamente pues podría llevar a condiciones así muy malas. Aquí nuevamente se interpreta en el informe cómo es el proceso de cómo queda el sistema en la aplicación de Tinkercad, que fue lo que les mencioné ahorita, y se puede destacar pues igualmente las partes fundamentales que les había comenzado, como son los procesos de carreras, el transistor TIP 120, el motor, el ventilador, el M35, pues el que les había comentado de la temperatura, la alarma, las resistencias y como tal los conductores que van directamente al Arduino, que pues claramente es una de las cosas más importantes, porque sin estos pues no entraría como tal la conexión como tal entre el sistema lógico del Arduino y como tal pues la plantación en la placa. El código que a continuación vamos a evidenciar son todo el desarrollo de procesos, de funciones, de condicionales, que son muy importantes para determinar qué sí y qué no hacer durante el proceso de aplicación, en la cual vamos a integrar entonces el primer código que está implementado como tal en lo que les mencionaba ahorita de la aplicación de Tinkercad es, primero declaramos como tal cada una de las variables, ¿sí? Descargamos si son enteros, si son variables de tipo flotante, que son para decimales, y descargamos todos los procesos en el cual vamos a integrar la interpretación de cada uno de los complementos que están puestos ahí en la placa. Entonces lo que primero se busca hacer es declarar estas, declarar como tal los datos que recibe cada uno de los sensores y como tal dejarlos ahí para los procesos condicionales que vienen anteriormente. Entonces, aquí en esta siguiente lo que vamos a evidenciar es el condicional para el control de alarma, en el cual se refiere a que sí, como lo mencionamos ahí en las líneas de código, si interpretamos que si el sensor, mediante, como les mencionaba, pues de su gestión de interpretación, entra a saber
que la temperatura está a menos de 36, pues no se activa nada porque la temperatura pues está normal. Y cuando ésta sea mayor a 36, pues sí se activa la alarma y va como tal generando el proceso de cierre de techo. Depende pues de los siguientes condicionales que vamos a tomar en cuenta. Aquí lo que tenemos en cuenta son procesos y condicionales para el control del techo, como tal del proceso de las carreras, en el cual las carreras pues hace referencia como tal a los procesos que está haciendo el motor mediante el techo. Entonces, idealizamos físicamente como tal, si el techo pues tiene que haber, digamos, algunos motores que controlen como tal el proceso o de cierre o de apertura. Entonces, lo que va a salir es avisos como el techo está abierto o cerrando, pues que es muy importante pues para garantizar de que no haya de pronto ninguna persona ahí, que de pronto no se está haciendo posiblemente algún arreglo de mantenimiento o en general algo así. Entonces ahí es donde evidenciamos como tal este proceso. Es muy importante tener en cuenta que en dichos desarrollos y dicha programación es importante avisarle a los clientes y avisarle como tal pues al cliente, que en este momento es la empresa, cuáles son los procesos que vemos evidenciados como tal en todo el desarrollo, ¿sí? No es lo mismo que uno solamente interprete como cliente que el techo está cerrado y listo, a que de pronto interprete que todavía está cerrando, ya fue cerrado con éxito y en general. Por eso es que se aplican como tal los condicionales con un aviso print, que significa pues como tal que le entregue de salida al usuario un aviso en el cual diga, ya está cerrando, todo está totalmente cerrado, así techo cerrado o así. Es importante, como les menciono, decirle al cliente que se tiene que preparar, al usuario, que se tiene que preparar para el proceso que se está entregando mediante pues las variables y todo el proceso de condicional que estamos viendo en el código, ¿sí? Para que el usuario sepa. Pues en este caso, pues recordando un aviso que salga abriendo y que ya está totalmente abierto y en general, pues para saber cuál es como físicamente lo que el usuario debe hacer. Entonces, como les comentaba, en estas líneas anteriores se puede apreciar la función del control de techo, donde si la temperatura es mayor a 36, el techo se comienza a abrir y ya cuando baje la temperatura, el condicionador se entrega el proceso de cerrado pues nuevamente, añadiendo funciones de apertura y cerrado del mismo en las líneas que pues siguen próximamente. Entonces, aquí encontramos una validación de función en el cual es el control del ventilador. Estas están dedicadas a colocar una función en donde se va a activar si es mayor a 36 grados, pues como para que haya un sistema adicional que entregue como tal la gestión de volver a implementar un equilibrio en esta. Como tal, en estas anteriores líneas se puede evidenciar donde inicializan los puertos, el serial y las salidas. En estas dos que están acá, para que lo tengan en cuenta, se validan entonces la función para la conversión de la temperatura y el envío de lectura donde se ve la operación, además el sensor de humedad que recibe el dato en el A1, ya pues que ese sensor se encuentra directamente conectado al Arduino, como se los había mencionado en la placa gráfica de ahorita, ¿sí? En cuanto a las conclusiones, quiero destacar que en ese trabajo el sistema de caracterización de Arduino facilita el desarrollo de soluciones desde un punto de vista tomando en combinación desde la electrónica y la computación. Esto genera una viabilidad de creación frecuente para la integración de sistemas físicos de gestión para solucionar problemas o atender solicitudes específicas de las empresas. Además de entender que la programación junto con el diseño de sistemas y la electrónica están llenos de posibles resultados innovadores que se pueden realizar donde el único límite es el que uno mismo se coloque. Además se quiere destacar que el ejercicio presentado busca interpretar pues, varios sistemas incluidos y la adaptación a la situación que se nos plantee, ¿sí? Su debida solución es de una manera adecuada, busca que el usuario pues sea gestor como tal del circuito, se lo sepa interpretar, qué es lo que está sucediendo y como tal pues la electrónica aplicada que como desarrolladores y general y protagonistas de este desarrollo pues lo podamos interpretar y también hacérselo saber en cuanto al conocimiento del usuario debe tener para saber cómo funciona la automatización. De pronto lo más básico, pero sí que esta automatización sea como tal referente para él. Entonces, igualmente en la implementación dentro de un plan de desarrollo de un circuito digital por medio de un software como Tinkercad, ayuda para el aprendizaje autónomo, la debida estructura que se debe tener en cuenta para la creación del sistema, para luego ponerlo en marcha de una manera física. Esto a su vez hace que el proceso de adquisición de conocimiento no sea directamente a lo físico, disminuyendo costos, disminuyendo como tal la posibilidad de gastar en algo que todavía no se ha implementado de una manera digital para su debida comprobación. Igualmente, la programación enfocada a funciones con Arduino dentro de la plataforma se evidencia bajo un código limpio, muy fácil de entender y pues de interpretar, solamente saber, digamos que gramaticalmente cómo son sus procesos de entrar y como tal que el sistema lo interprete, pero pues vale la pena usarlo. Y como conclusión personal considero que
Como les había mencionado anteriormente, el límite lo coloca uno mismo y considero que cualquier idea y cualquier proceso de gestión se puede validar directamente mediante esa aplicación y mediante como tal esta herramienta tan valiosa que nos permite pues mediante internet gestionarlo y manejar como tal las pruebas y el desarrollo de todas las pruebas para que este realmente quede totalmente bien para un proceso de implementación de una manera física. Para lo cual, en mi opinión, como les menciono, es muy valioso tener esta herramienta y vale la pena interpretarla, no solamente hacer proyectos de eso, sino hacer proyectos de más cosas donde uno vaya adquiriendo conocimientos para integrar unos procesos con otros y así llegar a grandes resultados con las empresas. Todo se puede realizar, todo se puede manejar y realmente me pareció muy valioso este conocimiento adquirido porque sí lo lleva a uno a imaginarse muchas cosas y de alguna manera, que es muy valioso, identificar cómo están hechos los procesos en todas las empresas y en todos los sistemas digitales y en general, pues como tal en los circuitos físicos, cómo están hechos, de pronto qué lógica quedaron programadas y ver con unos ojos diferentes cada uno de los sistemas que uno mira así alrededor, no sé, en la calle, cuando uno vaya caminando, implementado pues en algunas edificaciones, así en construcciones en infraestructura, pues que no es tan fácil de ver así en el mercado y que ya uno lo va a ver con diferentes códigos. Para que lo tengan en cuenta, en las referencias tenemos una página web, proyectosconarduino.com, un blog que me pareció muy interesante de las compuertas lógicas y de abarcar este tema que es importante tenerlo en cuenta, un video de YouTube en donde nos apoya bastante en cuanto a la generación de este informe y un libro que encontramos de Milagro Segarra y de Elizabeth Vidal, generado en el 2019, que se llama Teaching Programming with Arduino. Fue un gusto interpretarles este sistema generado hoy, me alegró mucho tener la oportunidad de contarles el desarrollo que fue gestionado y espero verlos en una próxima ocasión con nuevos proyectos y nuevas formas de interpretación de esta información mediante pruebas aplicadas a Tinkercad. Muchas gracias.